Colosal Televisión presenta un programa para brindar información a la ciudadanía sobre los servicios que brinda el Poder Judicial. Nuestra justicia. Bienvenidos nuevamente al programa Nuestra Justicia. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el trámite de las denuncias penales. En esta oportunidad me acompaña la licenciada Karen Alvarado García, fiscal adjunta de corredores, la cual es máster en Derecho Penal, y también en esta oportunidad también el licenciado Luis Ángel Ávila Espinosa, el cual ha sido subdirector general del organismo de investigación judicial y también es el director regional de acá de corredores. Bienvenidos a Nuestra Justicia, licenciado. Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Licenciado Luis Ángel Ávila, bienvenido a Nuestra Justicia. Muy buenas tardes a todos y a todas. En realidad es un gusto estar acá para compartir con la ciudadanía sobre temas tan importantes que creo que es necesario que conozcan sobre los diferentes trámites que tiene la institución y en general el Poder Judicial. Para poder introducir al tema en esta oportunidad, el proceso penal. Al Poder Judicial se le ha dado la capacidad, o más bien la delegación de la ley en lo que es la resolución de los casos, a la aplicación de la ley. Entonces, hoy vamos a poder desarrollar este programa en el trámite de las denuncias penales. La licenciada Karen Alvarado es la fiscal adjunta, anteriormente lo comentamos. Entonces, para que todas las personas que nos están viendo a través de Colosal Televisión, licenciada, ¿qué es el Ministerio Público? ¿Quiénes lo conforman esta entidad? Bienvenida. Gracias. Buenas tardes nuevamente. Bueno, el Ministerio Público es el ente acusador del Poder Judicial. Esto significa que es el que tiene a cargo la investigación de los delitos penales con el fin de poder llevar un proceso penal hasta la etapa de juicio de ser necesario. La Fiscalía, en el caso de esta zona del Segundo Circuito Judicial de la zona sur, como se define, está conformada por la Fiscalía Adjunta, que tiene su sede acá en Corredores, y además las fiscalías de Cotobruz, Puerto Jiménez y Golfito. Cada fiscalía tiene un fiscal, que es el fiscal encargado de realizar los juicios y fiscal coordinador de la oficina, y también sus fiscales auxiliares, que son los encargados de hacer las investigaciones de los casos que llegan a conocimiento de nosotros. Todos los fiscales tienen sus funciones, algunos con funciones específicas. Por ejemplo, en Corredores tenemos el fiscal especializado en penal juvenil, también tenemos el fiscal especializado en la materia de penalización y delitos sexuales. Muchas gracias, licenciada. Y aparte de esto que usted nos acaba de explicar, ¿cuáles serían entonces las funciones que tiene el Ministerio Público otorgado a través de la ley? La función que tiene el Ministerio Público es de investigar los delitos, de darle trámite a las denuncias que llegan a nuestro conocimiento, ya sea denuncias que interponen las personas directamente ante la Fiscalía, denuncias que se formulan ante el organismo de investigación judicial o que se remiten a la Fiscalía por un medio escrito, darle trámite a esa investigación y realizar las diligencias necesarias de investigación para llegar a la verdad real de los hechos en conjunto con el organismo de investigación judicial. Licenciada, y dentro de esta función entonces que realiza la Fiscalía o el Ministerio Público, para que las personas también lo comprendan, que se denomina así a nivel del Poder Judicial, ¿qué pasa en aquellos casos que todo el barrio ya sabe que Pedro Pablo es el vendedor de drogas, es el que realiza los conflictos ahí en el barrio, y todo el mundo sabe que ya es culpable y viene a la Fiscalía? ¿En realidad ya es culpable entonces así?
No, bueno, una persona no es culpable hasta que se le demuestre, perdón, es culpable hasta que se le demuestre su culpabilidad ya en una etapa de juicio. Nosotros como Ministerio Público lo que hacemos es recibir la noticia crímenes que llamamos, ¿verdad?, que es la denuncia, y realizar la investigación. Es necesario realizar toda la investigación, recabar las pruebas, que significa entrevistar testigos, secuestrar documentos si fuera del caso, pedir al OIJ algún tipo de investigación para nosotros poder establecer la responsabilidad o no de esa persona. El Ministerio Público, dentro de su labor, tiene una labor que debe ser objetiva. Debemos ser objetivos a la hora de realizar la investigación. Esto significa que tenemos que hacer toda la investigación necesaria para descubrir la verdad real del hecho. Esto independientemente de que vayamos a recabar una prueba que vaya a favorecer al imputado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser objetivos y no podemos simplemente recibir la denuncia y acusar, sino que tenemos que hacer una investigación. Si hay elementos de prueba que favorecen al imputado, igual debemos recabar esos elementos de prueba, igual debemos entrevistar testigos que ofrezca el imputado y así llegar a determinar, a establecer qué fue lo que sucedió en el caso específico y eventualmente formular el requerimiento ante el juez penal, ya sea a favor del imputado o formulando una acusación en el caso. Licenciada Karen, y entonces, ¿qué sería una denuncia penal? ¿Qué no es una denuncia penal y qué sería entonces sí una denuncia penal? Hay algunos requisitos a través, entonces, para poder que acudan las personas al Ministerio Público y poder presentar sus procesos, porque ¿en qué casos entonces remiten a las personas de la Fiscalía al OIJ? Entonces, eso usted nos podría reseñar acerca de esto. Sí, bueno, en realidad requisitos en sí, el único requisito es que sea un delito, ¿verdad? Que la persona llegue a denunciar un delito que esté contemplado en el Código Procesal o en las leyes especiales para nosotros poder tener la competencia para conocer ese caso. La persona puede hacerlo directamente presentándose a la Fiscalía y formulando su denuncia, o bien de manera escrita, ya sea presentarla por medio de un abogado o presentarla directamente la persona por medio de un escrito, o como lo indiqué anteriormente, que se presenten directamente al organismo de investigación judicial en casos de que sea en horas no hábiles para la Fiscalía. En algunos casos las personas llegan a la Fiscalía y son remitidas al organismo de investigación judicial porque la persona llega a denunciar un delito pero no sabe quién fue que cometió el delito. Entonces esto es un caso contraignorado que llamamos nosotros, y en estos casos contraignorados por una directriz de la Fiscalía General en conjunto con el organismo de investigación judicial, se acordó de que esos casos van a ir directamente al organismo de investigación judicial para que ellos sean quienes reciban la denuncia e inmediatamente inicien con la investigación del caso. Muchas gracias, licenciada. Les agradecemos a todas y todos ustedes que nos están viendo a través de Colosal Televisión. Estamos en el programa Nuestra Justicia. Para recordarle a todas las personas, usted puede adquirir esta información también a través de la línea 800-800-3000 del Poder Judicial. El licenciado Luis Ángel Ávila, el cual es el director regional del Organismo de Investigación Judicial de Corredores. Licenciado, bienvenido. Licenciado, ¿el OIJ es lo mismo que la fuerza pública? Bien, buenas tardes nuevamente. He de decirles que la Policía Judicial, o el Organismo de Investigación Judicial, es una policía, se constituye como policía represiva por cuanto es la que inicia la investigación después de que se comete un delito. Los compañeros de la fuerza pública son una policía preventiva, quienes están enfocados básicamente a todo lo que es la prevención del delito. O sea, ellos procuran que en alguna medida a través de sus patrullajes, a través de sus planes operacionales, no se constituya un delito. En el momento que ya el delito se consumó y que ya hay daños ocasionados, hay víctimas,
pues a partir de ahí ya el organismo de investigación judicial o la policía judicial inicia las investigaciones en conjunto con el Ministerio Público. Gracias. Y entonces, licenciado, ¿cómo interviene el organismo de investigación y en qué casos? Por ejemplo, se extravió, se fugó una jovencita con el novio y llegó la madre al organismo de investigación judicial, interpuso la denuncia y quiere que el OIJ le ubique a la menor, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿interviene el OIJ? Bueno, en esos casos, primeramente se hace un abordaje, se entrevista en este caso, a la madre de la joven que en este momento se está indicando, bajo esas circunstancias, se considera como una fuga del hogar. Al haber una fuga del hogar no es una situación donde se amerite recibir una denuncia, sino que en esos casos es necesario que lo aborde el Patronato Nacional de la Infancia en conjunto con los padres de familia de esa menor que se fugó del hogar, para establecer si es que hay un problema de índole familiar, si hay un problema de límites en cuanto a la autoridad y la disciplina, pero no debería ser recibido en el OIJ porque es una fuga del hogar, no es una desaparición, ni tampoco estamos ante un delito que pueda ser una privación de libertad o una explotación sexual, que en esos casos pues sí, inmediatamente se recibe la denuncia. Licenciado, ¿y qué sería entonces un delito para que todas las personas que nos están viendo a través de Colosal Televisión comprendan qué es un delito entonces? Bien, cuando hablamos de un delito penal, estamos hablando de que deben de haber tres elementos muy importantes, que debe ser una acción típica, antijurídica y culpable. Cuando hablamos de una acción típica es que debe estar debidamente establecida, delimitada en una ley, ya sea en el Código Penal o una ley especial como la ley de enriquecimiento ilícito, la ley contra la delincuencia organizada y diferentes leyes que han sido aprobadas por los señores de la Asamblea Legislativa. Una vez que está establecido que es una acción típica, pues antijurídica porque completamente está regulada en el código o en la ley, y culpable porque tenemos que tener una persona a la cual atribuirle esa responsabilidad. Entonces, al haber esos tres elementos básicos, se constituye el delito, que puede ser delitos contra la propiedad, delitos contra la vida, pueden ser delitos sexuales, delitos ambientales y toda una gama de acciones que son las que constituyen un delito penal. Licenciado, y entonces ya venimos reseñando qué es el organismo de investigación judicial. Entonces, ¿cuáles serían las funciones? Si son diferentes a lo que es la fuerza pública, ¿cuáles serían entonces las funciones determinadas al OIJ? Bien, la Policía Judicial fue creada como un órgano auxiliar de la Administración de Justicia y del Ministerio Público. Como tal, entonces, como auxiliar, lo que buscamos es siempre la verdad real de los hechos. Entonces, al haber un delito que se debe investigar, una acción típica, antijurídica y culpable, la Policía Judicial se aboca en conjunto con el Ministerio Público mediante la Dirección Funcional a recopilar toda la información, todos los indicios, toda la prueba necesaria, puede ser prueba material, prueba indiciaria, puede ser prueba documental, e incluso en los medios que estamos viendo ahora tecnológicos, pues también prueba desde el punto de vista digital para efectos de incorporarla a un proceso de investigación. Una vez que tenemos ese delito que investigar, pues lo que procuramos en la medida de lo posible es establecer quién fue el que cometió esa acción delictiva, sea hombre o mujer o sea un grupo organizado. Una vez que tenemos individualizado a las personas y con las pruebas necesarias para poderles atribuir una responsabilidad penal, pues elaboramos un informe debidamente estructurado donde se le comunica al Ministerio Público cuáles fueron las acciones, cuáles fueron las pruebas que recogieron y por qué estamos indicando que las personas son responsables de esa acción delictiva. Muchas gracias. De acuerdo a esto que venimos conversando, entonces, ¿qué significa el trabajo bajo la dirección del Ministerio Público entonces? Bien, es muy importante tener claridad en eso. La Policía Judicial, al igual que la Fuerza Pública, pues son policías que se han venido preparando y son policías que en su campo cada una realiza una acción muy importante desde el punto de vista de cada una de sus competencias. Entonces, en el caso de la Policía Judicial, al estar de la mano con el fiscal como director funcional, ellos lo que dan son lineamientos jurídicos para establecer qué es un delito, qué necesitan para poder tener fundamento y llevarlo a un proceso penal de juicio.
Entonces, nosotros nos convertimos en la parte operacional, nosotros tenemos que hacer toda la parte de recolección de la prueba, toda la parte del trabajo de campo, trabajo de investigación, y en conjunto con el Ministerio Público se define cuáles son las acciones delictivas o cuál fue la conducta que se le va a atribuir a esa persona o a ese grupo criminal que se está investigando. Una vez que tengamos eso establecido, pues llega el momento oportuno donde en conjunto con el fiscal se definen acciones, ya sea detenciones, ya sean allanamientos, ya sean operativos policiales, para efectos de acoplar toda la prueba necesaria y poder presentar un caso ante los tribunales que se ya elevaría a juicio. Muchas gracias. Licenciada Karen, en relación a esto que estamos conversando con también aquí en el programa Nuestra Justicia, entonces, por ejemplo, hablando de toda esta investigación que se realiza en conjunto con Fiscalía y el organismo de investigación judicial, entonces, si una persona tiene un conflicto con su vecino porque le tira las aguas, porque el perro defeca dentro del patio, y se agarran y se dicen improperios en virtud de esto, ¿podrían acudir entonces al Ministerio Público a presentar alguna denuncia? O bien, también al licenciado Ávila, ¿podrían también entonces acudir al OIJ a presentar una denuncia para que judicialmente se le brinde una respuesta? Licenciada Karen, y luego el licenciado Ávila. Sí, gracias. Bueno, en estos casos no estaríamos ante un delito. En estos casos específicos que nos está señalando usted, no estaríamos ante un delito. Bien podría ser una contravención, ¿verdad?, que sería atendida en el juzgado contravencional y ya no en la fiscalía, porque son hechos que no están contemplados en el Código Penal como delitos, ni ninguna ley especial que los contemple específicamente como delitos que deba conocer el Ministerio Público. En caso de que una persona llegue a la fiscalía y nos ponga en conocimiento alguno de estos hechos, nosotros lo que hacemos es, no le recibimos la denuncia porque no vamos a proceder con la investigación por no ser de nuestra competencia, y lo que haríamos es direccionar a la persona al despacho o a la vía correspondiente para que formule haga su manifestación y le den el trámite respectivo. Excelente. Y licenciado Ávila, entonces, volviendo a aquel ejemplo que al inicio del programa estábamos conversando sobre la fuga de la menor que se fue con su novio, que, bueno, ya hablamos que no era un delito, ¿verdad? Pero entonces, ¿existe tal vez algún protocolo interno a nivel de OIJ para poder realizar este tipo de situaciones? Sí, claro, incluso a raíz de la puesta en vigencia de la ley de alertas tempranas con respecto a las desapariciones de menores de edad, más conocida como la ley Yearling, se activa un protocolo donde se establece primeramente a través de una entrevista previa cuáles son las circunstancias de ese extravío, esa desaparición. Si estamos ante menores de 12 años en una circunstancia así que no se conoce, que no hay antecedentes de que se haya ido a la casa, inmediatamente se le da trámite y se activa el protocolo de alerta, incluso para los aeropuertos, para las fronteras, para las diferentes autoridades de policía, para el PANI también interviene, para efectos de poder tratar de ubicar a ese menor o a esa menor desaparecido. Cuando son menores que están entre el rango de los 12 a los 15 años, también valorando la situación que se hace con los padres de familia y que no se sepa o que no se tenga indicios de que es una fuga del hogar, porque hay menores entre los 12 y los 15 años que sí acostumbran fugarse del hogar por cuestiones familiares, por problemas o porque tienen una relación ahí a escondidas. Entonces en esos casos se valora y se recibe la alerta y simple y sencillamente se dan acciones a seguir en una forma preventiva. Y también pues los que están entre los 15 y los 18 años pues ya tienen una capacidad más de libertad, y siempre y cuando sea una fuga o sea una situación donde comunicó a sus padres que se iba a ir a algún lado a pasear y todo el asunto y está en comunicación, pues no se considera un extravío ni una fuga, sino simplemente está fuera del ámbito de competencia de los padres. Pero en el momento de que uno de esos jóvenes en diferentes edades
ya no se comunique, esté extraviado, no es normal que se haga eso en la familia, pues inmediatamente, desde el momento que llegan, se recibe la denuncia y se activa el protocolo, siempre y cuando sea bajo esas circunstancias especiales, como le indiqué, están analizadas de acuerdo a esos rangos de edades. Bueno, podemos ver entonces que en el trámite de la denuncia penal existe una fase investigativa o preliminar, ¿verdad?, que se realiza también en conjunto en el Ministerio Público y el organismo de investigación judicial. Estas serían las fases. Entonces, licenciada Karen, ¿qué derechos entonces tienen las personas que denuncian? En este caso, para que las personas que nos están viendo a través de Colosal Televisión, serían las llamadas víctimas. Y en este caso, las personas que son acusadas son los imputados, las personas imputadas. ¿Qué derechos tienen las personas denunciantes en la Fiscalía? Bueno, la persona denunciante tiene el derecho, primero que todo, de ser escuchada, de ser atendida de una forma respetuosa, digna. Tiene derecho a formular su denuncia, tiene derecho a participar durante todo el proceso de la investigación, tiene el derecho de asistir a las audiencias que se señalen con respecto a ese proceso, ¿verdad? Específicamente el proceso que esa propia persona ha iniciado. Tiene derecho también a constituirse en querellante, que esto significa que puede, con un abogado particular de su confianza, adherirse a la investigación del Ministerio Público para que este abogado también realice gestiones ante el Ministerio Público, ya sean de investigación, que solicite audiencias, que solicite entrevista con testigos o cualquier otro tipo de gestión que la acompañe o lo acompañe a las audiencias que se realicen. También tiene derecho a la protección en caso de que sea una persona que esté amenazada por la parte acusada, ¿verdad?, que tenga algún temor, también tiene ese derecho de tener protección, de recibir acompañamiento a las audiencias según sea el caso, acompañamiento por parte de una psicóloga, por parte de algún profesional, ¿verdad?, que se requiera. Tiene derecho también a lo que es la acción civil, que esto es una acción que va en conjunto con la acción penal. Por medio de un abogado particular la puede ejercer para efectos de cobrar lo que son daños y perjuicios causados a raíz del delito que se cometió, o puede también delegarla en el mismo Ministerio Público si no cuenta con los medios para pagar ese abogado. El Ministerio Público cuenta con una oficina de atención a las víctimas, Defensa Civil de las Víctimas, muchas gracias. Y en esta oficina se cuenta con una abogada que es la encargada de llevar esas acciones civiles. Esto, como lo indiqué, siempre y cuando el proceso penal esté, ¿verdad?, en trámite, porque una vez que el Ministerio Público, de acuerdo a los elementos de prueba que se han recabado, decida ordenar el archivo de la causa, la acción civil también quedaría en ese momento paralizada junto con la acción penal. Licenciada, en relación a esto de la acción civil y la querella, ¿existe algún momento oportuno, verdad, para poderla presentar, o en cualquier momento se puede hacer? Se puede hacer durante la etapa de investigación. En el momento en que se formula la denuncia, a la víctima se le consulta, que se le informa de sus derechos y se le consulta si tiene interés en ejercer la acción civil y la querella. Si en ese momento la víctima dice que no, igual lo puede hacer siempre y cuando estemos durante la etapa de investigación. Igual cuando el Ministerio Público formula el requerimiento, ya sea la acusación o un sobreseimiento definitivo, se le comunica a la víctima y en ese momento la víctima también puede ejercer ese derecho de constituirse en querellante o en actora civil. Licenciada, y en los casos donde la persona que presentó la denuncia no puede venir a consultar a la Fiscalía porque está trabajando, puede enviar a un familiar a preguntar
o inclusive llamar vía telefónica para eventualmente obtener información de cómo va avanzada el trámite de la investigación? No, el proceso penal es privado y únicamente las partes del proceso pueden intervenir, y la víctima únicamente, digamos, si tuviera un abogado querellante, entonces por medio del abogado puede llegar y hacer las consultas, pero no podemos brindarle información a cualquier persona que llegue a consultar sobre el proceso. Es privada entonces la investigación. Y licenciado Luis Ángel Ávila, director más bien regional de acá del OIJ, en ese informe que ustedes remiten entonces a la Fiscalía, ¿verdad?, para que el fiscal continúe designado en el caso, continúe con el trámite respectivo, la persona que presenta la denuncia, con este mismo ejemplo que acabamos de conversar con la licenciada Karen, ¿podría entonces la persona interesada mandar a alguien o ella misma puede venir a preguntar sobre qué diligencias policiales se están realizando? Sí, es correcto. Como indica la licenciada Karen, el proceso penal es privado, solamente tienen acceso las partes, ya sea la parte en este caso ofendida o su abogado representante. Igual pasa en el OIJ, o sea, una persona viene y formula una denuncia, esa persona es la responsable de consultar y de estar visitando si quisiera o estar llamando a la oficina, y con mucho gusto se le atenderá. Incluso las denuncias son asignadas por sectores. Nosotros tenemos que ver los sectores de lo que es Golfito, Corredores y Cotobruz. Cada zona tiene investigadores asignados y a los cuales se les asignan los casos. En el momento que la persona consulte quién lleva su caso, a partir de ahí esa persona puede hacer contacto. Eso no le impide también que en algún momento dado la persona no está por diferentes roles o porque está descansando pues un tiempo libre, la jefatura también se le atiende a las personas cuando visitan, o una llamada telefónica para ver si su caso ha avanzado. Lo que sí es importante, que si hay información muy sensible, muy básica y que se quiera transmitir, se recomienda que las personas asistan, acudan personalmente, o que le indiquen al investigador que los visiten para hablar con ellos en forma privada y manifestar lo que tienen, porque es muy importante la información que las personas reciben de personas vecinas o información confidencial que reciben, y que a veces esas personas no quieren hablar con la gente de la policía porque tienen temor a represalia. Entonces en eso pues es muy importante que la ciudadanía sepa que estamos dispuestos para recibirles, estamos atentos a escuchar sus peticiones, pero sí es muy personal la situación, o sea, no puede estar mandando terceras personas a preguntar por el avance de su investigación, sino que cada quien que formuló la denuncia tiene el derecho y nosotros tenemos la obligación de atenderle y de informarle el avance de las investigaciones. Licenciado, ¿y qué tanta información brindan esas diligencias? Como por ejemplo, hay momentos dados en que se va a realizar un allanamiento, ¿verdad? ¿Qué pasa en estos tipos de casos? Bien, dentro de las diligencias policiales que se llevan a cabo, bueno, hay diferentes acciones, hay operativos policiales, hay muchas veces se hacen en coordinación con el Ministerio Público solicitudes de rastreos telefónicos eventualmente para hacer todas esas investigaciones. Desde el punto de vista policial son privadas. Entonces, en algunos momentos, por ejemplo, en un tema de un allanamiento, ni al mismo ofendido se le indica cuándo, ni cómo, ni dónde se va a hacer un allanamiento. ¿Por qué? Porque no es de interés del ofendido o el denunciante, es una acción meramente policial. ¿Y qué es lo que vamos a buscar con un allanamiento? Bueno, buscar objetos robados, buscar indicios que puedan demostrar la actividad delictiva, encontrar incluso a una persona que pueda ser que andemos buscando, un prófugo de la justicia. Entonces ese tema con relación a los allanamientos es muy privado, se maneja entre el grupo de investigación, entre el fiscal y el juez que ordena el allanamiento. ¿Cómo realizan ustedes entonces esa coordinación? ¿Le hacen alguna solicitud al fiscal entonces, licenciado? Claro, una de las cosas que el Código Procesal establece es que para poder solicitar un allanamiento tenemos que hacerlo a través del Ministerio Público, como ellos son los directores funcionales y son los que tienen la potestad o tienen el deber de acudir ante el juez penal y solicitar el allanamiento, ya sea por escrito o dependiendo de las circunstancias de emergencia, puede ser hasta verbal. Entonces nosotros lo que hacemos es
verificación del lugar, estar seguros que el lugar, el inmueble que vamos a allanar sea exactamente el lugar de interés, ya sea donde se encuentra la persona que estamos investigando, ya sea porque ahí vamos a encontrar indicios o elementos que van a demostrar la actividad delictiva o porque ahí se oculta la persona que estamos pretendiendo detener. Entonces, una vez con ese elemento, incluso incorporamos fotografías muchas veces, incorporamos direcciones específicas y en algunos casos más complejos hasta nos apoyamos con toda la tecnología que hay de los mapas de Google Maps a efectos de ubicar exactamente ese inmueble. Porque una de las responsabilidades que tenemos la Policía Judicial y el Ministerio Público es que vamos a ir a allanar el lugar que realmente es. Lo que queremos evitar es entrar a un lugar donde no es el objetivo. ¿Por qué? Para evitar problemas, porque muchas veces, dependiendo de las circunstancias del delito que se investigue, los allanamientos generan muchas veces en forma sorpresiva, sin previa notificación, y es un impacto, un shock bastante fuerte para los ciudadanos. Y lo que menos queremos hacer es hacer un allanamiento en un lugar equivocado. Queremos llegar al punto específico y en eso somos muy meticulosos para poder establecer de que el lugar no sea una equivocación. Licenciado, estábamos hablando antes mencionaste la figura del allanamiento, ¿verdad? Establecido, y ya explicamos acerca del procedimiento legal que se debe seguir. Hablaste de que se necesita recabar muchas veces elementos de prueba o indicios. ¿Qué es prueba? ¿Qué son indicios, licenciado? Bien, cuando estamos investigando, por ejemplo, un caso por robo agravado, digamos, robo de viviendas, generalmente se dan robos donde se roban bienes, por ejemplo, pantallas de televisión, se roban celulares, se roban diferentes artefactos electrónicos, joyas, muchas cosas que son identificables. E incluso en algún momento cuando son asaltos donde roban dinero, que se presume que en ese lugar está almacenado o oculto ese dinero que se robaron de X o Y lugar. Entonces el objetivo del allanamiento es poder entrar a ese lugar y poder recuperar esos objetos, esas joyas, ese dinero, esas pantallas de televisión o esos celulares que fueron robados mediante la acción delictiva, ya sea asalto o robo a la vivienda o robo a un local comercial. Eso es cuando hablamos de esos indicios importantes que al postre van a ser prueba en un proceso penal, demostrando que a quien se le decomisó eso en ese inmueble es el responsable del delito de robo o es el responsable de haberlo recibido en una forma ilícita por la figura de receptación. Gracias. Les agradecemos a todas y todos ustedes. Estamos conversando acerca del trámite de las denuncias penales. Licenciada Karen, para hablar, conversar, entrelazar lo que estamos conversando con el licenciado Luis Ávila, ¿cuál sería el procedimiento legal para el trámite de las denuncias? ¿Hay etapas? ¿Cuáles serían esas facultades que tienen las y los fiscales de la República? Sí, gracias. Las etapas, digamos, de la investigación. Tenemos la etapa de investigación, que es la etapa inicial, donde el Ministerio Público realiza todo el trámite correspondiente para recabar la prueba necesaria para llegar a establecer cuál es la verdad del hecho que se está denunciando. En esta etapa podemos recurrir al OIJ, ¿verdad?, para recabar la prueba necesaria, realizar distintas diligencias. Algunas diligencias las realizamos directamente en la Fiscalía, como recibir testigos, ya sean ofrecidos por la parte denunciante o por la parte acusada. Se realiza todo el trámite con respecto al acusado también, en caso de que ya una vez concluida la investigación, realizar la declaración indagatoria que llamamos, que es ya citar a la parte acusada para que rinda su declaración. Aquí tal vez es importante aclarar, ¿verdad?, este punto, porque en muchas ocasiones la parte afectada nos dice que bueno, pero si Julanito fue el que cometió el delito y él sabe que lo cometió, ¿por qué no le preguntan a él y él tiene que decir la verdad? Y no es así, porque la parte acusada, el imputado que llamamos en este caso, tiene el derecho de abstención. ¿Esto qué significa? Que la Constitución Política le otorga a esa persona
el derecho de abstenerse y no declarar en su propia contra, ¿verdad? También igual lo tiene este derecho las partes, los familiares de esta persona acusada. Entonces, en este caso, nosotros concluimos la investigación, se le recibe la declaración al imputado, que si bien en algunos casos no declaran, ¿verdad?, con respecto directamente a los hechos, pero la declaración indagatoria es más que todo para recibirle sus datos, su dirección, sus números de teléfono, dónde vive, a qué se dedica. Una vez concluida esa etapa, el Ministerio Público, de forma objetiva, como lo indiqué anteriormente, realiza el requerimiento que corresponda. Puede ser una acusación si los elementos de prueba son suficientes para formular un requerimiento acusatorio, o puede ser una desestimación en los casos en que no haya suficientes elementos de prueba, que el hecho que se denunció no constituya un delito, o que el hecho denunciado incluso no lo haya cometido la persona a la cual se acusó. Puede ser también una solicitud de sobreseimiento definitivo. En estos requerimientos, todos estos requerimientos los gestiona el Ministerio Público ante el juzgado penal, que ya ahí estaríamos hablando de la segunda etapa, que es la etapa preliminar. En esta etapa ya el juzgado penal va a resolver sobre los requerimientos que le hizo el Ministerio Público. En el caso de que sea una acusación, citará a las partes del proceso, tanto a la víctima como al acusado, para ponerle en conocimiento al acusado todos los elementos de prueba existentes en su contra y cuáles son los hechos por los cuales se está acusando. En esta etapa preliminar, las partes también tienen el derecho de llegar a un eventual acuerdo, y el imputado el derecho eventualmente de someterse a alguna medida alterna al proceso. Esto significa que podría eventualmente llegar las partes a una conciliación si el delito lo permite, ¿verdad? Porque los delitos con penas superiores a 5 años no permiten, los delitos que tienen penas inferiores a 3 años permiten conciliar. Entonces esto es un acuerdo entre las partes, que ellos ya se pondrán de acuerdo qué es lo que quieren, si quieren que les paguen algo, si quieren que les pidan unas disculpas, se impondrán ya y las condiciones que la víctima y el acusado convengan, y en este caso se suspendería la acción penal en ese momento. En la conciliación hay un periodo de 1 año para que el imputado cumpla las condiciones, ¿verdad? Entonces puede hacerse una conciliación en que el imputado y la víctima se pongan de acuerdo y de una vez en ese momento terminen ya con el proceso, o bien darle un plazo a la parte acusada para que eventualmente, si fuera un asunto donde se está comprometiendo a pagar X cantidad de dinero, bueno, que tenga ese año de plazo para pagar ese dinero. También podría el imputado someterse a una suspensión del proceso a prueba, que este es otro de los institutos sustitutos al juicio, ¿verdad? Que consiste también en una reparación, por ejemplo, de brindar servicio comunitario en alguna institución, también hacer algún aporte económico a favor de alguna institución. Y en ese caso, tampoco el asunto pues llegaría a juicio. En caso de que las partes no lleguen a ningún tipo de acuerdo, ni el imputado tampoco se someta a un abreviado en esta etapa preliminar, que esa es otra de las acciones sustitutas al debate, que el imputado admita los hechos y se someta a un abreviado donde de una vez se le impone una pena, el asunto pasaría ya a la tercera etapa, que es la etapa de juicio, donde ahí ya una vez en el tribunal los jueces pues señalarán a una audiencia donde se va a realizar un juicio oral y público, donde participarán todas las partes y se evacuará toda la prueba, se recibirán los testigos y pues se tomará la decisión definitiva ya de los jueces a partir de la prueba que se haya evacuado en ese debate, para determinar, establecer la responsabilidad penal o la no responsabilidad penal de la persona acusada. Muy bien, licenciada, ampliamente la explicación.
De igual manera, licenciada Karen, una persona acudió a la fiscalía, presentó la denuncia y días después, por ejemplo, en un robo, eventualmente se puso de acuerdo con el sujeto, ¿verdad? La persona que le hizo el robo y le devuelve, por ejemplo, el teléfono. ¿Ahí se podría continuar con el trámite de la denuncia o eventualmente hasta ahí llegó? Bueno, en el momento que cuando la persona denuncia y se inicia con la etapa investigativa en la fiscalía, en cualquier momento las partes pueden apersonarse a la fiscalía y manifestar su interés en llegar a un arreglo. Si el delito lo permite, porque no todos los delitos permiten, ¿verdad?, una conciliación. Si el delito lo permite, nosotros lo que hacemos es pedir al juzgado, al juez conciliador, una audiencia para que esas partes expongan las condiciones en que desean ese arreglo y ahí se terminaría con el proceso. Como lo indiqué, hay casos que no permiten la conciliación, entonces aun cuando las partes se apersonen a la fiscalía y nos manifiesten su interés en llegar a algún tipo de arreglo, si es un delito de acción pública, o sea que nosotros como Ministerio Público podemos continuar con la investigación de ese caso independientemente de que la parte ofendida quiera o no quiera denunciar, nosotros tenemos toda la obligación de continuar con ese proceso, igual recabar todas las pruebas que sean necesarias para descubrir la verdad real del hecho y darle una culminación ya al caso. Muy bien. Licenciado Luis Ángel Ávila, en realidad en la investigación de estos delitos, ¿verdad?, penales, ¿qué secciones tiene el organismo de investigación judicial para llevar a cabo sus funciones? Bien, por ser, por ejemplo, la región donde estamos, una delegación regional, pues como tal recibimos todo delito que se deba investigar. Entonces, estamos conformados, por ejemplo, para investigar delitos contra la propiedad, todo lo que tiene que ser robos a viviendas, robos a locales comerciales, robos que tengan que ver incluso mediante asaltos a transeúntes, personas que andan por las calles. Esos son los delitos contra la propiedad. Pues también tenemos la sección de, o por lo menos, delitos contra la vida, que todo lo que tiene que ser con lesiones, muerte, agresiones en las cuales pongan en peligro la vida. Así tenemos también delitos sexuales que se investigan, entonces también tenemos que ver con todo lo que son asuntos que tengan que ver con violaciones, con abusos sexuales, sean adultos, sean en menores, y también con todo el tema que tiene que ver con explotación sexual y comercial y con trata y tráfico de personas. Todos esos tienen que ver también con delitos contra la vida, delitos sexuales, delitos ambientales también tenemos que ver, por ejemplo, talas ilegales, contaminaciones de ríos, y asimismo pues también cuando tiene que ver con lo que es la caza ilegal en sitios, porque hay una ley que establece que es prohibido la caza furtiva, los cazadores furtivos. Entonces, como pueden ver, hay una gama de todo lo que constituya un delito penal, pues nosotros tenemos la obligación en conjunto con el Ministerio Público de llevar a cabo las investigaciones, determinar si se cometió el delito, individualizar a las personas responsables y llevarlas mediante un proceso de un informe elaborado al Ministerio Público para que sean presentados los cargos ante un tribunal de juicio. ¿Y los médicos forenses también están relacionados a lo que es el organismo de investigación judicial? Claro, el organismo de investigación judicial se constituye en tres grandes áreas, que es el Departamento de Investigaciones Criminales, que es lo que conformamos en la investigación criminal, el Departamento de Ciencias Forenses, que es los laboratorios forenses donde se llevan a cabo todos los análisis de las pericias o los indicios que recolectamos, y el Departamento de Medicina Legal, que es donde están para hacer exámenes, por ejemplo, en los cuerpos, cuando se hacen autopsias médico-legales, y también para hacer lo que son exámenes a las personas víctimas que han sido lesionadas por medio de la clínica médico-forense. Estos médicos forenses se han ido regionalizando y ya tenemos, por ejemplo, en la región de Punta Arenas, tenemos médico forense en Punta Arenas, en Jacó y que en Pérez Celedón. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que estos médicos nos apoyan en los análisis, a las valoraciones de las víctimas, ya sean por delitos sexuales, ya sean por agresiones, delitos contra la vida, para determinar el grado de lesión o lo que sufrió esa persona o esos menores producto del delito.
entonces a través de ello estamos trabajando para que muy pronto podamos tener un médico forense aquí en el segundo circuito judicial de Corredores, que mucha falta nos hace a efectos de evitar esa revictimización, de estar trasladando a las víctimas hasta Punta Arenas, a Jacó, Pérez Celedón e incluso hasta San Joaquín de Flores. Dos cositas, licenciado, tocaste. ¿Qué es revictimización? Y las personas que han sido o han sufrido más bien lo que es, han sido víctimas de violencia sexual, ¿el OIJ tiene alguna respuesta? ¿Existe algún protocolo para este tipo de personas? Bien, cuando hablamos de revictimización, lo que procuramos en todo momento es que las personas que fueron sometidas a un delito muy fuerte, sea de violación o sea un delito en la cual estuvo en peligro su vida, procuramos en la medida de lo posible a través de un equipo interdisciplinario entre el Ministerio Público, OIJ, médico forense, trabajador social, el PANI, para que en conjunto se entreviste a esa persona y se le pueda recibir una manifestación amplia y detallada de todo lo que le sucedió en un único momento, para que posteriormente esta persona no esté repitiendo a una y otra persona la misma información. Una vez que se tenga esa información, ahí se garantiza la no revictimización para esa persona. Otro de los factores importantes es que el equipo interdisciplinario incluye un médico forense en las víctimas de abuso sexual o delitos sexuales. ¿Para qué? Para que también el médico pueda extraer la información necesaria para efecto de su valoración médico forense. En el tema que me decía del otro punto es... De lo que ¿existe algún protocolo en las personas? En ese protocolo está establecido principalmente para personas menores de edad. Se le da mucha prioridad a las personas de menor edad o que sean vulnerables para efectos de atenderlas en ese conjunto. Ya en los hospitales, incluso ya hay todo un convenio entre la Caja del Seguro Social y el Poder Judicial para que ese equipo interdisciplinario se logre unir y trabajar en una misma línea para que estas personas no sean revictimizadas. Licenciado, ¿cómo pueden acudir entonces las personas al OIJ? Hay personas que tienen miedo de denunciar al respecto, son amenazadas, ¿verdad? Para no denunciar, pero tienen esa situación ahí en su barrio, en su casa, y ¿cómo pueden hacer ellas? ¿Qué servicios le puede brindar el organismo de investigación judicial o facilidad para poder presentar sus denuncias? Bien, hay dos momentos muy importantes dentro del tema de lo que son la persona con temores. Cuando la persona es víctima de un delito, y eso es muy importante que lo tengan presente los ciudadanos, no podemos callarnos a la acción delictiva, tenemos que denunciarlo, tenemos que acudir a las autoridades judiciales, policiales y poner la denuncia. Si están siendo amenazados porque pongan en peligro su vida, el Ministerio Público tiene una oficina especializada que es de atención a la víctima y testigos. Es una oficina de protección y atención a víctimas y testigos. Ahí se les va a dar toda la orientación y el apoyo necesario para poder formular denuncias, para poder darle la orientación y el acompañamiento para que esa persona mantenga la versión de los hechos. Y si es necesario, a través de esta oficina, se le va a ubicar en un lugar sustituto a efectos de garantizar su seguridad personal cuando ya su vida corre peligro. El otro aspecto es cuando las personas conocen de información muy sensible que es de interés para la Policía Judicial y el Ministerio Público para investigar. Existe una línea gratuita 24 horas al día que es la línea 808.645, que es 808.000 OIJ. Esa línea tiene servicio 24 horas y cualquier ciudadano en una forma gratuita puede acceder a ese número desde cualquier servicio de telefonía celular, telefonía pública o telefonía residencial para aportar la información. Ahí no se le va a pedir el nombre a la persona. Si quiere darlo, bien, para contactarlo, pero si no, puede hacerlo en forma confidencial. Pero ¿qué es lo que requerimos del ciudadano? Que nos dé información valiosa, que nos dé información concreta, información que nos pueda llevar a identificar a una actividad delictiva, ya sea venta de droga, ya sea explotación sexual, ya sea tráfico de ilegales, ya sea cualquier actividad delictiva. Por ejemplo, tenemos mucho problema en nuestra región con los robos a vivienda y los robos a locales comerciales. Todas esas cosas que se roban, objetos, bienes, alguien tiene que estarlos recibiendo, ya sea porque los está comprando, porque los está intercambiando
por droga o por cualquier. Entonces, eso es importante que el ciudadano en su barrio, en su comunidad, que conoce de eso, lo pueda reportar a la línea esta confidencial, que con mucho gusto vamos a recibir la información y la vamos a tramitar para efectos de individualizar a esas personas y poder erradicar la acción delictiva que se está cometiendo. Licenciado, y en esto que acabas de comentar, que las personas reciben esos bienes, ¿verdad?, que fueron producto de un robo, ¿eso es un delito? Sí, claro, porque está establecido en el Código Penal la figura de la receptación. Dice el Código Penal que establece que toda aquella persona que recibe un bien en un precio vil y que se le pueda demostrar, se constituye el delito de receptación. O sea, que ese bien viene de una actividad ilícita, viene de una acción ilícita. Porque si a mí me vienen a vender algo y me vienen con documentos o me prueban de que ese bien es la persona que lo está vendiendo, es su propietario, no tengo ningún problema. Pero cuando los bienes son de dudosa procedencia, que es lo que hablamos de dudosa procedencia, y están siendo negociados en un precio vil, como por ejemplo, que me vengan a vender una pantalla de televisión que en el mercado vale 250.000 colones y me la vienen a ofrecer en 50.000 colones, es un precio vil. Entonces la persona que adquiere ese bien se está haciendo acreedor de que se le investigue por una receptación, porque está adquiriendo bienes de dudosa procedencia y que a otra persona se lo robaron o se lo asaltaron en algún momento dado, porque se dan el robo de vivienda cuando las viviendas están solas, o el asalto a vivienda cuando las personas habitantes están y llegan las personas y estando presentes los someten bajo amenaza y les roban. Les agradecemos a todas y todos. Estamos en el programa Nuestra Justicia. Estamos conversando acerca de el trámite de las denuncias penales. Licenciada Karen Alvarado, esto que estamos relatando acerca del trámite de las denuncias se convierte en un tema central, relevante, ¿verdad?, para la funcionalidad del Ministerio Público, lo cual se denomina la política de persecución penal. ¿Qué es esto, licenciada? Cuéntenos. Bueno, la política de persecución penal son lineamientos que la Fiscalía General establece para combatir la delincuencia. Estos lineamientos los establece la Fiscalía General de acuerdo a las necesidades que la misma delincuencia organizada pues nos va creando, ¿verdad? Porque sabemos que la delincuencia pues cada vez se profesionaliza más. Entonces, de acuerdo a eso, el fiscal general establece lineamientos para tratar algunos delitos y la forma en que debemos tramitarlos o qué decisiones vamos a tomar en cuanto a esos delitos. Para poner en un ejemplo y que tal vez me comprendan mejor, ¿verdad?, los ciudadanos que me están escuchando, por ejemplo, el Instituto del Criterio de Oportunidad. Este es un instituto que se aplica, se aplicaba mucho anteriormente en delitos, digamos, de baja bagatela, que llamamos nosotros. Esto es, por ejemplo, en delitos de hurto, donde lo hurtado tenía un valor económico muy bajo, entonces se aplicaba un criterio de oportunidad para no iniciar o no seguir con la investigación penal. Una política de persecución penal podría ser que apliquemos cero tolerancia en estos delitos, ¿verdad?, y que no apliquemos los criterios de oportunidad, sino que las causas igual se tramiten y que eventualmente, bueno, si las personas quieren llegar a un arreglo, pues que se haga un arreglo conciliatorio o el imputado se someta a otra medida, pero que no se le archive la causa desde un inicio de la investigación. Es importante también indicar que estas políticas de persecución penal nos ligan a todos los fiscales, ¿verdad?, y también a la policía judicial. Muy bien. Y licenciada, ¿qué se necesita para que prosperen, entonces, de acuerdo a la política de persecución penal, ¿verdad?, qué se requiere para que las denuncias penales prosperen al respecto? Bueno, lo que se requiere es contar con los elementos de prueba suficientes para nosotros poder dar trámite y dar continuidad a ese proceso, contar con la colaboración de las víctimas, de las partes ofendidas y también de los testigos para que participen, tengan una participación activa dentro de ese proceso,
que no se formule la denuncia y posteriormente pues ya no quieran colaborarnos, porque si bien el proceso penal es un proceso, muchas veces comprendemos que las personas se cansan, se desesperan porque quieren que el proceso se les conozca de la forma más rápida, pero también tenemos que tener en cuenta que, bueno, son muchas las causas que llevamos, son muchas las causas que tenemos en nuestro conocimiento, y sí necesitamos esa colaboración de los testigos y de las víctimas, de la comunidad, de la ciudadanía en general, porque, bueno, como se dice, los testigos son los ojos de la justicia, son los que van a llegar a decirle al juez que efectivamente una persona fue la que cometió el delito, y sin esas personas nosotros no podríamos continuar una investigación, no podríamos llevarle al juez una acusación. Muy bien. Y licenciado Ávila, en cuanto a lo que es el requerimiento de la funcionalidad del organismo de investigación judicial, tenemos un tema también que es de interés, que sería la escena del crimen. ¿Qué es esto, licenciado? Bien, en lo que es en materia de investigación criminal, cuando hablamos de la escena del crimen es aquel lugar, sitio, puede ser abierto, cerrado o mixto, donde se cometió una acción delictiva. Entonces, ese lugar se constituye en la escena o el escenario del crimen, que puede ser en un sitio cerrado, como una casa de habitación o local, puede ser en un sitio abierto, una plaza pública, o mixto, que involucra las dos. Y hemos tenido también diferentes sitios, un mismo delito donde se constituyen 2 o 3 escenarios dependiendo de la actividad delictiva. Entonces, ¿qué es importante con el tema de la escena del crimen y que los ciudadanos es importante que conozcan? Que nos ayuden a respetar la protección de ese lugar. ¿Por qué? Porque hay un principio en criminalística muy importante que es el principio de transferencia, que cuando se comete una acción delictiva, quien comete el delito deja algo de sí en el sitio y se lleva algo del sitio. Entonces, cuando nosotros abordamos la escena del crimen ya para analizarla, para procesarla, necesitamos encontrar esos elementos indiciarios muy importantes, que pueden ser fluidos biológicos, pueden ser huellas, pueden ser objetos que hayan quedado ahí de la parte investigada, y que nos puedan servir como indicios muy importantes que una vez que son sometidos a los laboratorios forenses nos pueden dar una prueba, una evidencia para identificar a la o las personas causantes de ese delito. Entonces yo creo que aquí es muy importante porque para nadie es un secreto que hoy por todo el asunto tecnológico, la información fluye muy rápido. Entonces muchas veces tenemos en una escena del crimen que ocurre y los primeros que llegan son los vecinos más cercanos, las personas que están ahí. Entonces esas personas, ¿qué es la prioridad? Que a la víctima o si hay una persona que fue lesionada, pues hay que atenderla porque el principio fundamental es el derecho a la vida y tenemos que resguardarle la vida a esa persona. Pero una vez que se ha controlado esa situación, es importante que la escena sea protegida, que no la alteremos, que no la contaminemos. Y asimismo que en el momento que las autoridades policiales, que también muchas veces la fuerza pública son los colaboradores muy importantes nuestros que llegan y que establecen los perímetros de seguridad, esas barreras de protección, que las respetemos. ¿Para qué? Para que no estemos causando contaminación. Porque de lo que recolectemos en esa escena del crimen va a ser muy importante en la identificación y en la resolución de un hecho delictivo. Licenciado Ávila, y ahí vemos a veces en las mismas noticias que llega un carro blanco con un símbolo del OIJ, personas vestidas, ¿verdad?, con unos trajes especiales. ¿Quiénes llegan a la escena del crimen y qué llegan a hacer ahí entonces? Bien, la institución ha venido trabajando muy de la mano con gobiernos amigos que nos han ido dando mucha capacitación y se ha ido creando personas capacitadas, especialistas de la escena del crimen. Estas personas han sido formadas a través de diferentes cursos de capacitación y también en conjunto con el Laboratorio de Ciencias Forenses para que puedan procesar una escena del crimen, al igual que lo hacen en San José, lo hagan en Guanacaste, lo hagan en Limón y lo hagan en la zona sur, porque es parte de la profesionalización que tiene la Policía Judicial. Y el hecho de utilizar esos trajes es exactamente ese principio de transferencia, que no queremos introducir a la escena del crimen nada que no sea necesario, que necesitamos recolectar. Entonces, asimismo, así como nosotros nos protegemos,
para poder procesar una escena de crimen, le pedimos a la ciudadanía que no contaminen, que no ingresen a un sitio donde está debidamente resguardado y custodiado. Que si es necesaria la atención, porque por ejemplo muchas veces hemos tenido casos de accidentes, por ejemplo, o de atentados contra personas, le decimos la vida es lo primero. Entonces esa persona hay que garantizarle la vida y hay que ver si está con vida y trasladarle inmediatamente a un centro hospitalario. Pero en el momento que esa persona se sacó de la escena y ya no hay ninguna persona con riesgo en su vida, la escena debe quedarse intacta tal y como está, para efectos de llegar y procesarla, fijarla fotográficamente, fijarla mediante video y recolectar los indicios que vamos a tener ahí, que nos van a ser muy valiosos para identificar quién o quiénes fueron los que cometieron ese delito. Aparte de eso, entonces llegaría el juez, la defensa pública o un fiscal. Bien, si estamos ante un hecho donde hay un atentado contra una persona donde causaron la muerte, hablamos de un homicidio, pues ahí se constituye el fiscal, el juez y la policía judicial para hacer el levantamiento del cuerpo. Si es un sitio donde no hay una persona fallecida, generalmente el procesamiento de la escena lo hace la policía judicial en conjunto con el Ministerio Público. Cuando hablamos, por ejemplo, de un robo agravado, cuando hablamos de un asalto, cuando hablamos de una situación que se dio ahí en el sitio, pero que no hay una persona fallecida, el juez penal no se constituye en el sitio. Muy bien. Y licenciado, y luego de todo este despliegue policial que se realiza, se concluye entonces en un informe, ¿verdad? Sí, claro. Una de las estructuras que tiene, por ejemplo, la investigación criminal, es que iniciamos la investigación con la noticia crímenes, ya sea por una denuncia o por una alerta que recibimos. Una vez que tenemos esa noticia, hacemos todas las diligencias policiales necesarias para poder demostrar el hecho delictivo. Una vez que tengamos ya las diligencias necesarias y que el Ministerio Público requiere para hacer una acusación, elaboramos un informe y si es necesario detenemos a una persona y la presentamos al Ministerio Público o solamente la individualizamos y le presentamos el informe al Ministerio Público para que ellos sean los que llamen a cuentas a esas personas que están siendo individualizadas. Licenciado, de acuerdo a su experiencia, usted en la dirección regional de acá del OIJ, y usted también ha tenido la oportunidad de ser el subdirector general del Organismo de Investigación Nacional, del OIJ a nivel nacional, ¿cuál sería el trámite o más bien el trabajo desplegado de la delincuencia aquí en la zona sur? ¿Cómo está trabajando el Organismo de Investigación Judicial acá en la zona sur? Bien, una de las cosas que tenemos que, nuestra zona, en nuestra región es muy característica por tener una frontera muy amplia. Tenemos muchos delitos que se dan de índole internacional por las circunstancias que tiene nuestra geografía en cuanto a la frontera, que es muy cercana y que aparte de eso tiene mucha facilidad de penetración. Entonces aquí estamos estructurados en un grupo de investigadores que nos dedicamos a la investigación de todos los delitos y hay otro grupo de investigadores que se enfocan a la atención 24 horas de todas las acciones, por ejemplo, inspecciones oculares, levantamiento de cuerpos, atenciones de accidentes de tránsito donde hayan lesiones gravísimas o personas fallecidas, y todo ese asunto entonces lo realizamos y lo investigamos por objetivos. Por ejemplo, en delitos contra la propiedad procuramos establecer si hay un fenómeno que se está dando, por ejemplo, de robo a viviendas, quién es la persona, buscar el perfil de esa persona que está robando, porque nosotros tenemos la teoría y se ha demostrado de que si en 25 denuncias de robo a viviendas no son 25 ladrones los que hay, sino que es 1 o 2 ladrones que están robando a 25 casas. Entonces es muy importante eso, la escena del crimen, analizarla bien, recolectar las pruebas, los testigos. En esto hacemos un llamado a la ciudadanía muy importante en los barrios, que si vemos a alguien sospechoso, que si lo vemos cargando objetos que no es normal, que los van ocultando, que los van tapando con una sábana, llamemos inmediatamente a las autoridades policiales para que lo intervengan, porque lo más seguro es que se están llevando bienes que se robaron de un vecino o una vecina y que es necesario que nos unamos para efectos de demostrarle la actividad delictiva, porque muchas veces mediante una acción de esta podemos determinar de que esa persona estuvo robando en 4 o 5 casas más en la misma comunidad. Entonces yo creo que es muy importante aquí de la mano con la ciudadanía en este tipo de investigaciones. Muchas gracias, licenciado, por ese mensaje que usted le brinda a través de Colosal Televisión y en el programa Nuestra Justicia. Licenciado, finalmente, un punto final, ¿qué mensaje le brindaría usted a la ciudadanía que nos está viendo a través de Colosal Televisión en cuanto a lo que es el trámite de las denuncias? ¿Qué requiere el Ministerio Público?
Bueno, como Ministerio Público nosotros requerimos la colaboración de la ciudadanía para poder tramitar los casos. La ciudadanía, los habitantes de esta comunidad requieren de nuestro servicio y nosotros a su vez requerimos de la colaboración de ustedes para poder llevar adelante nuestro trabajo. Si se les cita, si se les hace un llamado a la Fiscalía en virtud de una denuncia que ustedes interpusieron o porque se les está citando como testigos, les solicitamos que se presenten a la Fiscalía si tienen algún inconveniente, alguna enfermedad, alguna razón por la cual no pueden apersonarse, entonces que nos llamen y nosotros con mucho gusto nos desplazamos al sitio donde ustedes estén para recibirle esa denuncia, pero que nos hagan saber esos hechos que están ocurriendo en la comunidad también, que eventualmente nos pongan en conocimiento, como lo indicaba el licenciado Ávila, si se están dando ventas de drogas, si se está dando delitos de corrupción de menores, tráfico de personas, cualquier otro delito que ustedes tengan conocimiento. También pueden llamar a la Fiscalía al 2785-9933 o 9934. Piden comunicarse con algún fiscal y nosotros con mucho gusto les vamos a atender. No necesariamente tampoco tienen que darnos su nombre si es una denuncia que ustedes quieren hacer, por ejemplo, de venta de droga y que no quiere que se sepan los nombres de ustedes por las razones que todos sabemos, ¿verdad? Nosotros con mucho gusto le podemos recibir la información sin necesidad de indicar de dónde recibimos esa información. Entonces, les solicitamos esa colaboración, que se interponen una denuncia, que le den seguimiento a ese proceso, que le den seguimiento hasta el final, que no nos pase que después los llamamos para que declaren ya en una etapa de juicio y no quieren apersonarse. Entonces sí les pedimos esa colaboración para nosotros así poder hacer el mejor trabajo que sea posible. Muchas gracias a todas y todos ustedes que nos acompañaron en esta oportunidad. En el siguiente programa estaremos hablando de las medidas cautelares en el proceso penal. Muchas gracias y nos esperamos a la próxima. Colosal Televisión presentó un programa para brindar información a la ciudadanía sobre los servicios que brinda el Poder Judicial. Nuestra justicia.